Erin habló con la intención de alivianar el ambiente. Creo que los pétalos se enamoraron del rostro de Aden, sería una pena removerlos. Pronunció sin pena alguna que hasta parecía una declaración sincera. Aden reaccionó ante sus palabras y, poco a poco, su expresión se tranquilizó, sonriéndole alegremente. Sí. Se ve bien en ti, deberías dejarla en ese lugar. Isabella respondió con una sonrisa calmada. Gracias a Erin, la atmósfera había mejorado enormemente. Sin embargo, su cuerpo retrocedió un poco, temiendo incitar una reacción por parte del chico. La duquesa parecía mantener su característica postura perfecta en el exterior, pero Erin notó la manera en la que temblaban las puntas de sus dedos. Erin miró a su alrededor, encontrándose con una rama de flores caídas del árbol. Tomando una de ellas, la colocó detrás de la oreja de Aden. Realmente te queda bien. Este intercambio de acto, colocando una del mismo modo en la cabeza de Erin. El rostro del niño se encendió al ver la combinación de la cara de Erin con la flor adornándola. Ustedes dos se ven bien juntos, pronunció Isabella, retrocediendo un poco. Si bien Aden era reacia a recibir contacto por parte de ella, era totalmente diferente con Erin. Todo lo contrario, era él quien lo comenzaba. La duquesa agachó la mirada, observando su solitaria mano. Erin observó esto mientras jugaba con las flores junto a Aden. Madre, dijo, acercándose. Erin cargaba flores en sus brazos, pero la duquesa se mantuvo en silencio sin esperar nada. Hasta que la menor colocó una en su mano. Pondré flores en tu cabello también. ¿Qué? Isabella se sorprendió un poco. Era la primera vez que recibía un trato así, ya que Aden nunca lo había hecho. Pero no podía negar que estaba emocionada. Tras dudar un poco, inclinó su cuerpo un poco. Erin aprovechó para acomodar las flores en su cabello. ¡Qué bella!, exclamó Erin. La duquesa era realmente hermosa. Lo que colocó en su cabeza no parecía una de las flores que la chica acababa de recoger, más bien una joya elaborada a mano por un artesano especializado. Ahora que los veo de cerca, ustedes dos se parecen mucho, admitió viéndolos. Tanto la duquesa como Aden se miraron mutuamente, con la misma expresión sorprendida en sus rostros. ¿De verdad? Sí, Aden heredó su belleza de su madre. Las palabras inocentes de Erin llevaron una sonrisa al rostro de la duquesa. Por su parte, las mejillas de Aden se tiñeron un poco por la vergüenza. Gracias, dijo tocando suavemente la flor colocada en su cabeza. ¿Quiere otra? No, está bien así, pronunció Isabella, aún acariciando la flor en su cabeza. Erin asintió. Entiendo. Entonces se giró, recogiendo las demás flores del suelo. ¿Se puede hacerte de estas flores? Claro, ¿quieres un poco? Me gustaría tener un poco, así cada vez que lo beba me acordaré de hoy, admitió sonriendo brillantemente. Es una buena idea. Entonces yo también quiero, interrumpió Aden. Erin sonrió ampliamente asintiendo. Esa era una buena idea. El hecho de que Aden se ofreciera para beber el té con ella significaba que este momento sería albergado en su memoria gratamente. Entonces, quizá, se sienta más interesado por la duquesa. Recordará el olor de las flores y no la manera en la que evitó el toque de su madre. Erin estaba contenta con este resultado. Afortunadamente, el encuentro finalizó con uno de los mejores escenarios. Al principio, le preocupaba verlos sumergidos en una atmósfera incómoda y extraña, pero terminaron decidiendo beber té de flores juntos. Las flores que recogió solo podían utilizarse en el té luego de pasar un proceso de secado.
Así que los tres aprovecharon para charlar plácidamente durante la espera. Sin embargo, estas conversaciones eran entre la duquesa y Erin o Erin y Aden. Aunque, en algunas ocasiones, los otros dos interactuaban entre ellos. Nada pasaba desapercibido ante el ojo observador de Erin, quien se percató de cómo ambos evitaban rozarse desde el primer incidente. Realmente eran raros. Aún así, caminaron lado a lado, parando de vez en cuando y disfrutando de una charla amena. Este es un gran avance, asintió Erin, apreciando situaciones que nunca creyó posibles hace unos días. Pero, aún tenía la esperanza de que se acercaran un poco más. Durante la conversación, Aden fue el primero en retirarse luego de recibir un reporte de la llegada de su profesor. En consecuencia, la duquesa y Erin se quedaron a solas. Erin. Sí. Preguntó la menor con ignorancia reflejada en sus redondos ojos. La mirada de la duquesa temblaba un poco al verla, claramente dudando sobre si preguntar o no. Sus labios se abrieron un poco, para luego cerrarse. La pasé bien hoy, espero poder reunirnos de esta manera en el futuro. Fue lo que logró pronunciar. Sí. Exclamó Erin de inmediato, contenta. Tan perspicaz como siempre, la menor notó que la duquesa deseaba decirle algo, pero prefirió callar. Erin hizo lo mismo, concentrándose en su anhelo por ver la finalización del tema de Whitney. Ver cómo cada una de sus faltas eran reveladas. Sin embargo, para lograr eso, la duquesa debía descubrirlo por su cuenta, no de bocas ajenas. Por ahora, había cumplido su cometido, la duquesa estaba interesada en Aden, dejándolo distinguir mediante los más pequeños gestos. El camino sería largo, pero más vale ir con cuidado. De esa manera, el malentendido entre ambos terminará aclarándose naturalmente. Una flor adornaba el joyero de Isabella, aquella que le fue obsequiada por Erin hace un rato. Los suaves e intactos pétalos encajaban a la perfección en ese lugar, igual o más especial que el resto de sus joyas. Al entrar, Lena pudo observarla acariciar suavemente la flor, asegurándose de que no la dañará. Ese día, Isabella reía alegremente contándole lo sucedido con Aden y Erin. Sin embargo, eso no significaba que ignore la reacción del chico. Su rostro se mantenía relajada con una sonrisa en mientras le comentaba. Recordando la apariencia de su hijo ese día. Rememorando cómo se veía incómodo en su presencia, sin embargo, no podía ignorar la forma en la que los hombros de Aden se veían más relajados junto a Erin. Incluso podría decirse que su sonrisa era un poco más brillante cuando la chica cruzaba su mirada. Eso le dio la valentía que necesitaba, la esperanza de poder llegar a ese punto poco a poco. Pero, cuando intentó remover unos pétalos de su cabello, Aden evitó su toque instintivamente. Como si un pequeño roce significara el fin del mundo, este acto ocasionó que su rostro se congelara. Mirando inconscientemente su mano. Tan pronto como ésta se acercó a los cabellos de su hijo, el cuerpo de Aden tembló y se tensó. El sentimiento seguía vivido en su memoria. Ahora que lo pensaba, no lograba recordar la última vez que se encontró con Aden. Intentaba dar con algún momento donde lo acariciaba en la cabeza, le daba palmaditas en la espalda o lo tomaba de la mano. Pero no había nada. ¿Cuánto tiempo ha sido así? Recorriendo sus recuerdos, habían pasado años desde entonces. Tan pronto como lo dejó a cargo de Whitney, Aden dejó de actuar como un niño cada vez menos. Mientras que Logan y ella continuaban siendo distantes y elegantes. El cambio era solitario, pero... En ese entonces, creía que era necesario para formarlo como sucesor. ¿Qué hago si me pierdo de algo? Si un mal se atravesara en el camino de Aden y no lo supiera. El comportamiento de su hijo durante este último paseo no se debía a un simple descontento. Era más como miedo y rechazo instintivos.
Los párpados de Isabella temblaron, temiendo haber cometido un error que nunca debió haber hecho. De ser así, no puedo negar que dejé a mi niño solo. Si algo realmente le había sucedido, era la única que podía protegerlo, pero no hizo nada. Lena. Sí, madame. ¿Algún reporte en la investigación de Whitney? Necesitaría un poco más de tiempo para asegurar que los detalles sean correctos. De verdad. Por alguna razón, se sentía ansiosa. Necesitaba encontrar lo que había causado ese comportamiento lo más pronto. Intentaba calmarse, pero apretar fuertemente el brazo de la silla no era suficiente. Su voz empezó a temblar. Lavó su rostro con agua fría, pero no lograba cambiar la expresión en este. Pronto, Isabella recibió un reporte organizado de Whitney. El valor de Whitney como educadora personal ha aumentado. Solo hay 2 personas involucradas en esta relación, la misma Whitney y el joven Aden. Por ende, se desconocen los detalles. Hay evidencia que afirman la presencia de Whitney durante las sesiones de entrenamiento. Según el testimonio de algunos empleados, el joven Aden respondía a las palabras de Whitney con temor e impotencia. Sin embargo, esto está aún por confirmarse. Todo esto lleva a concluir un posible problema con respecto a los métodos de enseñanza de Whitney, así como sus interrupciones excesivas. Con cada hoja que pasaba, Isabella apretaba más el papel y este terminó completamente arrugado. Ayúdame suscribiéndote, compartiendo y dando like para que yo pueda seguir actualizando esta hermosa historia. Nos vemos, hasta la próxima.